Empezamos con el músculo occipitofrontal. Este tiene dos orígenes. El principal es la línea superior nucal y también la piel a la altura de las cejas. Ambas se unen a través de la aponeurosis epicranial, que esta sería su inserción. Sus funciones son ayuda a levantar las cejas, arruga la frente y asiste con el movimiento del cuero cabelludo. También tenemos el músculo temporoparietal. Este músculo se origina en la fascia del hueso temporal y se inserta en la aponeurosis epicranial. Su función es tensa la aponeurosis y ayuda con los movimientos del pabellón de la oreja. Tenemos el auricular de los ojos. Esto tiene diferentes orígenes, ¿no? Tiene la porción nasal, del hueso frontal, tiene la apófisis del maxilar, que sería esta de acá, superior, y el ligamento palpebral, que estaría en esta parte de aquí. Su inserción es en la piel alrededor de la órbita de los ojos. Su función es cerrar los párpados. El músculo corrugador del supercilio. Este se origina en el arco superficial del hueso frontal. Se inserta en la piel de la ceja y nos ayuda a fruncir el ceño. El músculo se origina en los huesos y cartílagos nasales, ¿no? Y se inserta dentro de la piel, entre la piel de las cejas. Su función es descender las cejas. Luego tenemos los músculos nasales, la porción transversa y la porción alar. En la porción transversa se origina en el hueso maxilar, en la parte de acá, ¿no? Y se inserta en la aponeurosis del dorso de la nariz. Su función es comprimir las fosas nasales. Luego tenemos el ala de la nariz. Esto también se origina dentro del maxilar, en la parte superior. Se inserta en el ala de la nariz, en la parte externa, y ayuda a dilatar las fosas nasales. Luego tenemos el músculo depresor de tabique nasal. Este se origina en la fosa incisiva del maxilar. Se inserta en el tabique nasal, la parte interior, y su función es descender el tabique. Luego tenemos el músculo bucinador y el auricular de la boca, ¿no? Que cubre toda esta parte de acá. El músculo bucinador se origina en las apófisis alveolares del maxilar y la mandíbula, y el café pterigoideo, ¿no? El músculo del ligamento del músculo pterigoideo. Su inserción es en el ángulo de la boca, justo donde empieza el auricular de los labios, y este ayuda a comprimir las mejillas. En el caso del auricular de la boca, este se origina en la fibra de los músculos adyacentes del maxilar y la mandíbula, ¿no? Toda esta parte de aquí. Se inserta en la piel de los labios, en la piel y las mucosas de los labios, y este ayuda a cerrar los labios y protruir también los labios. El macetero se origina en el arco cigomático para insertarse en el ángulo y la rama de la mandíbula. Su función es elevar la mandíbula. El risorio se origina en la fascia parotidia y la macetérica y se inserta en el ángulo de la boca. Su función es retraer o retracta el ángulo de la boca. Luego tenemos el depresor del ángulo de la boca. Este se origina en la línea oblicua de la mandíbula y se inserta en el ángulo de la boca. Este desciende el ángulo de la boca. El cigomático menor se origina en el hueso cigomático y se inserta en el labio superior. Su función es elevar el labio superior. Y el mayor también se origina en el hueso cigomático, pero se inserta en el ángulo de la boca y su función es elevar el ángulo de la boca. Su origen es el borde infraorbitario del maxilar. Se inserta en el labio superior y eleva el labio superior y el ala de la nariz. Tenemos el elevador del ángulo de la boca. Este se origina en la fosa canina del maxilar, en la parte de aquí, y se inserta en el ángulo de la boca. Este también nos ayuda a elevar el ángulo de la boca. Tenemos el músculo depresor del labio inferior. Este se origina en la mandíbula y se inserta en el labio inferior. Este nos ayuda a descender el labio inferior. Luego tenemos el músculo mentoniano. Este se origina en la fosa incisiva de la mandíbula y se inserta en la piel del mentón. Este eleva y protruye el labio inferior. Luego tenemos el platisma. Este músculo se inserta en la fascia del músculo pectoral y del músculo deltoides y se inserta en la mandíbula, en la comisura labial, en todas las partes de la mejilla y los músculos que están alrededor de la boca. Su función es tensar el cuello, la piel del cuello, y nos ayuda a descender el labio inferior. Luego tenemos el músculo temporal. El músculo temporal se origina en la fascia del temporal y se inserta en la apófisis coronoide de la mandíbula. Este nos ayuda a elevar y retraer la mandíbula. El pterigoides medial, su origen está en la cara medial, en la parte interna de la lámina lateral del pterigoides y el maxilar, y se inserta en la cara medial, igual en la parte interna del ángulo de la mandíbula. Su función es eleva la mandíbula y también la protruye. Luego tenemos el pterigoideo lateral. Esta, por el contrario, está en la cara lateral, en la parte externa de la lámina lateral del pterigoides, y se inserta tanto en el cuello como en el disco articular, de la articulación temporomandibular. Esto también protruye y mueve lateralmente la mandíbula. Luego tenemos los músculos auriculares, el anterior, el superior y el posterior. Los tres músculos, sus inserciones van a ser alrededor del pabellón del oído, ¿no? En el anterior, su origen es en la fascia del músculo temporal, la fascia temporal. Su inserción es la raíz del pabellón articular, la parte anterior, y tira la oreja hacia adelante, estirar la oreja hacia adelante. En el músculo auricular superior, este se origina en la aponeurosis del músculo, la aponeurosis epicranial, y se inserta también el pabellón en la parte superior de la oreja. Su función es elevar la oreja. Y el músculo articular posterior se origina en el hueso mastoides y se inserta en la parte anterior o posterior, del pabellón de la oreja, y este jala la oreja hacia atrás. Buenas tardes, profesora. Vamos a hablar sobre los músculos
del cuello, su inserción, origen y inervación. Vamos a hablar sobre el esternocleidomastoideo, que su origen es en el esternón, la clavícula, y su inervación es en la apófisis mastoide, donde es inervado por el nervio accesorio. Tenemos lo que es el trapecio cervical, que es el músculo más grande. Su origen es en la línea nucar superior y los ligamentos nucales, donde se inserta en la parte de la clavícula y el acromio. También está inervado por el nervio accesorio. Tenemos también los escalenos, que son 3, anterior, medio y posterior. En el anterior, que su origen es de la C3 a la C6, es el que se inserta en la primera costilla. En el medio tenemos de origen de la C2 a la C7 y también se inserta en la primera costilla. El posterior es de la C4 a la C6 y su inserción sí es de la segunda costilla. Todos son inervados por la rama del plexo cervical y braquial. Tenemos lo que es el platisma, que nace en la fascia del tórax y luego hasta la mandíbula de la piel de la cara inferior. Está inervado por el nervio facial. Tenemos lo que es el elevador de la escápula, que es de la C1 a la C4 hasta el borde medial de la escápula. Está inervado por el nervio dorsal de la escápula, que sería la C5. Tenemos lo que son los suprayoideos, que es señalados del ilioides. Tenemos primero lo que es el digástrico, que es de la mandíbula y la apófisis mastoide. El estiloioideo, que es de la apófisis estiloide hasta el ilioides. Tenemos lo que es el milioideo, donde es la mandíbula del ilioides y su inervación es del B3 hasta el B2, según el músculo. Tenemos lo que son los infrayoideos, que es en la parte del esternón y la escápula. Tenemos lo que son los tiroides y ioides, que es esternotiroideo, que es del esternón hasta el ilioides, el homoideo, que es de la escápula hacia el ilioides, y el esternotiroideo, que es del esternón hasta el cartílago tiroides. Pues, después tenemos lo que es el tiroioideo, que es del cartílago tiroides hasta el ilioideo. Está inervado por el asa cervical de la C1 a la C3, excepto por el tiroideo, que recibe fibras de la C1 por el hipogloso. Hola, yo soy Mendoza Camacho y les voy a explicar sobre los músculos del miembro superior del cuerpo. Primero tenemos nuestro bíceps braquial, que se va a dividir en dos cabezas, cabeza larga y cabeza corta. La cabeza larga se va a originar en el tubérculo supraglenoideo y la cabeza corta en la apófisis coronoides. Y ambos se van a llegar a insertar en nuestro tubérculo del radio y van a ir formando el tendón del bíceps braquial. Todo esto acá va a ayudar a lo que va a ser la función en la parte del tercer codo para poder realizar. Siguiendo con los músculos del antebrazo, vamos a tener nuestro pronador redondo, el cual va a ayudar a hacer la rotación de nuestro antebrazo, y los que nos van a ayudar a hacer la flexión de la muñeca. Vamos a tener nuestro palmar largo, después nuestro flexor cubital de carpo y nuestro flexor radial igualmente del carpo. Yendo un poco más profundo, vamos a tener nuestros flexores de los dedos. Primero va a ser el flexor superficial, el cual su tendón va a ir por esta parte de acá, y al llegar a la zona medial de las falanges, el tendón se va a bifurcar. ¿Qué quiere decir? Que el tendón se va a ir a los lados de la falange. ¿Por qué? Porque por la parte media va a pasar nuestro otro flexor, el flexor profundo de los dedos. ¿Sí? Esta parte acá. Va a cubrir todo esto. Continuando, vamos a hablar sobre los músculos del hombro. Acá vamos a encontrar el deltoide, que se va a dividir en tres. Va a ser la parte anterior, la parte medial y la parte posterior. Y para recordar más fácil su origen, vamos a decirlo como la porción clavicular, la porción acromial y la porción espinal. Ya que estamos tratando este tema de aquí, vamos a hablar sobre la articulación glenohumeral. ¿Esto quiénes nos van a conformar? Nos va a conformar la cavidad glenoidea de la escápula y la cabeza del humo. Estos dos van a ser una articulación sinovial de tipo esférica. Esto nos va a ayudar a hacer muchos movimientos, pero el problema de esta articulación es que es demasiado inestable. ¿Y quiénes nos van a ayudar a estabilizar? Lo que nos va a ayudar va a ser nuestro manguito del rotador, que se va a componer por el supraespinoso, infraespinoso, subescapular y nuestro redondo menor. Y ahora, siguiendo con la parte posterior, vamos a encontrar nuestro tríceps braquial. El tríceps braquial igualmente se va a dividir en tres partes. ¿Esto qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a lo que es la extensión del brazo. Aparte también, en la parte posterior del antebrazo vamos a tener nuestros extensores. Estos extensores, ¿cuáles van a ser? Van a ser el extensor de los dedos. Esto nos va a ayudar a extender, que son del segundo al quinto dedo, y luego el extensor del dedo meñique, que va a ser el quinto dedo. Ahí vamos a tener nuestros extensores largos del carpo y el extensor corto del carpo. Todos estos acá nos van a ayudar, y estos dos acá nos van a ayudar a lo que va a ser extender la muñeca. Luego vamos a tener el supinador, y lo que va a hacer supinar el brazo. Hola, ¿qué tal?
hablaré sobre los 7 músculos superficiales de la espalda. Comenzaremos con el músculo del trapecio, que comienza en lo que es la línea nucal, o bueno, su origen es en la línea nucal, que se encuentra en el hueso occipital. También muy parte de su origen está en la vértebra C7, y en la que es la T12, que viene a ser la última vértebra de la región del tórax. El T12, bueno, la proveniente es la C7, bueno, eso vendría a ser lo que es el origen, y su inserción vendría a ser lo que es la parte del acromión, y la tercera parte lateral de la clavícula. Ahí podemos ver lo que es el músculo del trapecio, que viene a marcar todo eso. Y bueno, ¿para qué sirve este músculo? ¿En qué nos ayuda a nosotros? Es para poder elevar la escápula y poder contraerla, ¿no? A los movimientos de la escapulares. Ahora hablaremos del dorsal ancho, que bueno, su origen del dorsal ancho viene a ser en la parte del tórax, que viene a ser en la apófisis espinosa T7 y T12, y también en la espina ilíaca. En esta parte de aquí, y más o menos la T7 estaría a esta altura, y la T12, ¿no? Bueno, su origen está como origen, ¿no? En la apófisis espinosa. ¿Y dónde se inserta? Bueno, se inserta en la tuberosidad del úmero, ¿no? En la parte anterior del cuerpo. Y bueno, su recorrido más o menos iría de esta forma, ¿no? Y ahora, ¿en qué nos ayuda este músculo, o cuál es su función de este músculo? Es poder estirar los brazos hacia atrás, y bueno, en deportes o en actividades que nos pueda ayudar, puede ser como en natación o poder escalar. Ahora hablaré del músculo elevador de la escápula. Bueno, ¿dónde se origina? Se origina en toda la parte de lo que es cervical, comienza en lo que es la C1, abarca lo que es la C1 y C4. C1 y C4, ¿no? Y bueno, ¿dónde se inserta? Se inserta en lo que es la escápula, en la parte superior de la escápula. Más o menos abarcaría todo eso, ¿no? Toda esa parte naranja que ahí estoy señalando. Como su propio nombre lo dice, ¿para qué nos sirve? Para poder elevar lo que es la escápula, ¿no? Y algo muy importante que me estaba olvidando, a comparación de los otros músculos que se insertan en lo que es la apófisis espinosa, esta varía, ya que se inserta en lo que es la apófisis transversal, o sea, no en la parte espinosa, ¿no? Sino en la apófisis transversal, que vendría a estar al costado más o menos de las vértebras. Ahora, el músculo que le sigue a este vendría a ser el romboides menor. ¿Y dónde se origina este romboides menor? Se origina en la apófisis espinosa C7 a T1, más o menos en la última parte de la... Primero voy a borrar esta parte de aquí porque puedo apreciarlo mejor. Y bueno, comienza en lo que es la C7 y en la T1. Ese es su origen. ¿Y dónde se inserta este? Bueno, se inserta en la misma escápula, pero ahora se podría decir varía de lugar o de posición. Esta sí se insertaría en lo que es la misma espina ilíaca, no, en la misma espina escapular. Más o menos abarcaría toda esta zona de aquí. Bueno, ahora hablaremos del romboide mayor. Su inserción es en la T2 y T5, de la parte torácica del cuerpo, ¿no? En esta altura más o menos estaría encontrándose su origen, y la inserción va a ser en el mismo hueso, se podría decir, pero en distintas partes del hueso. En este caso sería en la parte inferior de lo que vendría a ser la escápula, y abarcaría más o menos toda esta zona de aquí, ¿no? Esta parte que estoy más o menos pintando. Y bueno, junto con el romboide menor y el romboide mayor, se encargan de lo que es tener una posición rígida de la escápula y a poder juntarlas, ¿no? Atrayéndolas juntas hacia la parte más medial del cuerpo. Ya, ahora para culminar hablaremos sobre estos dos últimos músculos, que vienen a ser el serrato posterior superior, que su origen viene a ser en la C7, en la C7 y T3. Y bueno, ¿dónde se inserta este músculo? Se inserta en las costillas 2 y 5. Viene a abarcar más o menos todo esto. Este músculo nos ayuda para lo que es la inhalación, nos ayuda a poder inhalar nosotros el aire. Y bueno, el otro serrato vendría a ser el serrato inferior, ¿no? Que es, bueno, su inserción está en la T11, y también abarca parte de la zona lumbar, que viene a ser la T11, que es la parte torácica, y en la L2. ¿Y dónde se inserta este músculo? Se inserta en las costillas 9 y 12. 9 y 12. Y a comparación del serrato superior, este serrato nos ayuda a lo que es la exhalación. Por eso se dice que estos dos serratos nos ayudan con lo que son con el sistema respiratorio, ¿no? Bueno, yo voy a hablar sobre los músculos del miembro inferior superficiales. Empecemos con el
recto femoral, que empieza, su origen es en la cresta ilíaca anterior superior. Después seguimos con el vasto medial, medio y lateral, que su origen es en la línea áspera del fémur, y esos músculos se van a insertar en lo que es en la patela o la rótula, y pasa a convertirse en lo que es en el tendón rotuliano y se inserta en lo que es en la tuberosidad de la tibia. El siguiente músculo tenemos que es el tensor de la fascia, que su origen también es en la cresta ilíaca y su inserción es en el tracto iliotibial. Después seguimos con el sartorio, que su origen es en la espina ilíaca anterior superior y su inserción es en la tuberosidad tibial. Bueno, voy a hablar sobre los músculos anteriores de la tibia, que tenemos el peroneo largo y el peroneo corto. El peroneo largo, su origen es en la cabeza y el cuerpo de la fíbula, y su inserción es en la base del primer metatarsiano. El peroneo corto, tenemos su origen en la cabeza de la fíbula y su inserción es en la base del quinto metatarsiano. Yo voy a hablar sobre los posteriores, que tenemos el glúteo mayor, que su origen es en el hilo sacroiliaco y su inserción es en el tracto tibial. Y después seguimos con el glúteo femoral, que es en el isquio y la línea áspera del fémur, y su inserción es en la cabeza de la fíbula. Bueno, los músculos posteriores, que son la parte de la tibia, que tenemos que es el gastromenio, que son los dos músculos lateral y medial, que su origen es en el cóndilo femoral lateral y medial, y su inserción es en el calcáneo. Bueno, profesora, ya que mis compañeros terminaron de hablar de los músculos, yo voy a resaltar ciertos músculos que son importantes y por qué lo son. Empezamos con el miembro superior. En el miembro superior tenemos el trapecio, ya que ayuda al mantenimiento de la postura y mueve la escápula. Tenemos al dorsal ancho, ya que nos permite jalar, nadar o remar. Tenemos al deltoides, principal músculo que nos ayuda como que a levantar el brazo. El bíceps, que flexiona el codo y supina el antebrazo. Y por último tenemos el tríceps, que extiende el codo. Pasando al miembro inferior, los músculos importantes del miembro inferior, empezando por el glúteo mayor, ya que es el músculo más fuerte para poder extender la cadera y también es clave para caminar y levantarse. Tenemos también el cuádriceps, principal extensor de la rodilla, también los isquiotibiales, que flexionan la rodilla y ayudan a extender la cadera. Tenemos los gastrocnemios, que permite ponernos de puntas y empujar al caminar. El tibial anterior, que evita que arrastremos el pie al caminar. Continuando con los músculos del cuello, tenemos al esternocleidomastoideo, ya que este nos ayuda a girar y flexionar la cabeza. Tenemos al trapecio superior, ya que ayuda a levantar los hombros y mantener la postura. Tenemos al platisma, que tensa la piel del cuello. Continuando con los músculos de la cabeza, empezando por el orbicular del ojo, para poder cerrar los párpados. El orbicular de los labios, para cerrar y mover los labios al hablar. El macetero, el músculo principal de la masticación. Y por último el temporal, que también ayuda a elevar la mandíbula. Y por último tenemos los músculos de la espalda, el trapecio y el dorsal ancho, porque controlan gran parte de la postura y de los movimientos del hombro y del brazo. Y el romboides, ya que juntan y estabilizan las escápulas. Eso es todo. Gracias.